Punto número 6, genética, tecnología y sociedad. Acá lo más importante son los conceptos porque vamos a estar aprendiendo cositas nuevas y es necesario poder relacionar todo esto y pues tener un contexto de cómo es que esto funciona. La genética se puede definir como la rama de la biología que estudia los genes, la herencia y la variación de los caracteres biológicos de un organismo. Este se ocupa del estudio de lo que son los rasgos o las características que son transmitidas de una generación a otra a través de la información genética que está contenida en los genes. Aunque es muy importante porque estos son los segmentos del ADN, o sea, el ácido desoxirribonucleico, y estos contienen la información necesaria para la síntesis de proteínas. Vamos a ver más adelante un poquito de cómo funciona todo esto de código genético, porque veremos que un triplete, eso que forma un aminoácido, o bueno, eso que codifica un aminoácido, y recordemos que las estructuras básicas de las proteínas son los aminoácidos, o sea, un montón de aminoácidos van a formar una proteína que son pues indispensables para la vida, eso se sabe. Y cada organismo tiene un conjunto único de genes que determinan sus características físicas y funcionales. Sobre el genotipo y fenotipo, pasa que todos los seres vivos disponemos de un conjunto de información que se mantendrá durante toda nuestra vida, sin embargo no siempre se va a manifestar de la misma manera, ya que puede actuar durante un tiempo para después ser guardada y sustituida por otra. Y al paquete completo de información de cada organismo se le llama genotipo, el cual es como una biblioteca genética que es completa y que controla diversas funciones del cuerpo, como lo son la reproducción, nuestros hábitos, o también hasta puede llevar a influenciar en posibles respuestas a fármacos o características que no pensábamos. Pero cuando el cuerpo toma del genotipo una parte de la información y la emplea en el funcionamiento, en el aspecto físico, en el comportamiento, se está manifestando de forma de fenotipo. Entonces podemos decir que el genotipo es toda la información, todo el paquete completo de información de un organismo, y el fenotipo es la parte del genotipo que se manifiesta del organismo. Y los cromosomas y genes ya habíamos dicho antes que son los segmentos de las cadenas de ADN que se localizan en los cromosomas. Los cromosomas son estructuras que también vamos a ver, y pues estos contienen moléculas específicas que sirven como clave para dirigir lo que es la formación de una determinada proteína, la cual forma parte de la estructura de un organismo, o también que participa en las reacciones químicas de una función metabólica. Y aquí en este esquemita podemos apreciar que el cromosoma tiene una forma bastante exótica. Estos se encuentran en lo que es el núcleo celular, que recordemos que las células tienen muchísimos organelos, y uno de ellos, de los más importantes en el caso de las células eucariotas, porque las procariotas son aquellas que carecen de núcleo celular. En el caso de las eucariotas, el núcleo es en donde se va a condensar, o bueno, donde se van a almacenar estos cromosomas que están compuestos por lo que es el ADN, porque los cromosomas condensan, son las estructuras que condensan el ADN, que pues recordemos que dijimos que el gen es un segmento, una partecita de este ADN, sea cual sea, va a ser un gen. Y el ADN está compuesto por lo que son nucleótidos o bases nitrogenadas, y estas son 4: adenina, guanina, citosina y timina. Sin embargo, también puedes encontrar lo que es el uracilo, pero no es que sea otro nucleótido distinto, es que al momento de un proceso que se llama traducción, se va a cambiar como la letrita de la T, la timina, por el uracilo. Es bastante simple en realidad, nada más cambia esa letrita, las demás se quedan igual. Pero pues explicando un poquito de cómo funciona esto del código genético, pasa que la información está codificada en unas 4 estructuras que mencionamos antes, los nucleótidos, que están emparejados en forma de adenina con timina y guanina con citosina, y estos están unidos mediante enlaces químicos que pues unen las dos cadenas de ADN. ¿Ok? Y pues estos forman lo que es el código que lleva las instrucciones que modifica al ser que las porta, porque pues hacer instrucciones, hacer un código va a dar un resultado.
porque únicamente con el orden de estos nucleótidos se puede codificar una gran cantidad de información. Estas son efectivamente las instrucciones genéticas y son como una clave Morse genética, y esta está organizada en forma de tripletes o codones, y cada uno de estos está compuesto por 3 nucleótidos, es decir, adenina, guanina, citosina y timina. Puede ser, por ejemplo, adenina con timina y timina, o adenina con guanina y citosina, o citosina con guanina y timina, pero necesariamente tienen que ser 3 de estos, y de acuerdo al orden de estos nucleótidos se va a formar un aminoácido específico, y para que se puedan formar una proteína específica se tienen que formar muchísimos aminoácidos específicos. Es que es increíble cómo funciona todo esto, José. No, ni siquiera nos imaginamos. Yo me emociono mucho con este tema, pero es increíble. Y es que la genética tiene el poder de cambiar cómo es que vivimos y lo que consideramos normal, porque tiene un impacto muy importante en nuestra sociedad, ya que lo usamos para la creación de alimentos transgénicos, que yo sé que han visto esta fotito de la sandía, porque pues es muy popular, ¿no? Y es que los alimentos transgénicos son un debate actual de si son buenos, si no son buenos, pero pues actualmente tiene sí beneficios que son bastante notables, como que, por ejemplo, no sé, hablando de la carne, puede ser más jugosa, es más grande, que tiene más, por así decirlo, nutrimentos, o que puede durar más. Entonces es un avance. Sin embargo, igual está el debate de si es realmente sano utilizar esto, porque finalmente se está modificando la estructura interna o bueno, natural de las cosas para atribuirle características que no son suyas. Esa es justamente la importancia de la ingeniería genética, que le da características a organismos que no tenían características, con un fin específico. Y también se ha utilizado lo que es la medicina para la creación de antibióticos, vacunas, producción de proteínas recombinantes, para la fabricación de fármacos. Permite lo que es la terapia génica, que es el estudio y tratamiento de enfermedades de origen genético o hereditarias. Un montón que existen, pero son fallas de, por así decirlo, la naturaleza. Y lo que son los factores de coagulación, las hormonas de crecimiento, de insulina, o incluso el análisis de huellas digitales, que aquí pues puse un ejemplo porque, bueno, como una pruebita de cómo es que actualmente funciona todo esto de la ciencia forense, de la mancha de sangre, y pues si pueden analizar y ver bien como cuál de estas 7 muestras concuerda con la mancha de sangre que fue encontrada en una escena de crimen, pues sabrán cómo es que funciona todo esto de analizar y eso, que es a 3 de hecho. Está bastante sencillo, pero es que es increíble cómo es que funciona esto y cómo la tecnología nos puede ayudar a avanzar, la genética nos puede ayudar a avanzar como sociedad, y pues juntando todo esto pues podemos crear cosas tan increíbles como el análisis de sangre. Es muy padre. Y finalmente, aquí están las referencias, pero pues también les recomendaría ver los siguientes videos, porque como que aquí no toqué tantos conceptos que me gustaría también hablar. Y es todo.